voy a intentar centrarme en el tema del debate, el contexto económico, político y la sostenibilidad y cómo incide en la precariedad. Claro, parece que en un encuentro de estas características, una de las cosas que buscamos, Ramiro lo ha comentado así, es sacar una batería de conclusiones para trasladar esas conclusiones luego a la ciudadanía. Entonces parece que hay una reflexión previa, que a mí me gusta mucho hacer siempre que puedo, relacionada con cómo hacer llegar nuestro mensaje a la ciudadanía. Nos encontramos en un sistema que cuenta con un aparato de persuasión y de adoctrinamiento brutal. De tal manera que consigue transformar a las víctimas del sistema en sus cómplices. Por eso el sistema funciona, porque sus víctimas son cómplices. ¿Por qué? Porque ese aparato de persuasión y de adoctrinamiento es muy efectivo, es muy bueno, hay que reconocérselo, y hace su efecto, que es implantar en la mente de las personas ideas que son totalmente ajenas a los intereses de esas personas. Y así construyen la opinión pública. De esta manera construyen la opinión pública. Básicamente, el sistema, el aparato de persuasión, digamos que maneja tres principios. El primero es apelar a las emociones, no argumentar, sino llamar a las emociones de la gente. El segundo es manejar lemas o eslóganes muy simples, muy sencillos. Y el tercero es repetir esto 1000 veces. Esta semana hemos tenido una experiencia muy próxima de cómo se adoctrina. Albert Rivera y Arrimadas en el Congreso han repetido hasta la saciedad dos palabras: la palabra banda y la palabra plan. Y esto no es casual. Si los dirigentes de un partido utilizan estas expresiones de forma tan reiterada, es por algo. Es porque sus equipos de comunicación les han dicho: esto es lo que tenéis que repetir hasta la saciedad, ya en lo sucesivo, ¿no? A ver, esto no es algo que se haya inventado ahora. Ya tanto Obama primero, como luego Trump, como Bolsonaro, y ahora hay una película muy interesante que está en plataformas digitales que se llama Brexit, que es una película que cuenta cómo las personas partidarias en el Reino Unido de salirse de la Unión Europea organizaron un sistema a base de lo que ahora llaman algoritmos, ¿no? Algoritmos telemáticos. Organizaron un sistema para que a las personas que no estaban definidas sobre si permanecer o salirse de la Unión Europea, pues les llegaban todos los días a sus dispositivos, tanto móviles como tablets, como a sus ordenadores, correos electrónicos, Facebook, etcétera, centenares de mensajes elaborados exclusivamente a la medida de esa persona. Hacemos un trabajo de ver cuáles son los intereses de las personas muy individualizado, y ahora les bombardeamos con este tipo de mensajes. Eso es lo que llevó a Trump a ser presidente de los Estados Unidos, de Norteamérica. Bien, pues estos son algunas de las herramientas que utiliza el aparato de persuasión y adoctrinamiento del sistema. Y ahora, ¿cómo llevamos nosotras las conclusiones de este encuentro? ¿Cómo llevamos nuestros argumentos a la ciudadanía, sabiendo que nos encontramos, enfrente tenemos este brutal aparato de persuasión? Bueno, en mi opinión, solo se contrarresta de una manera, que es apelando a la conciencia de clase, construyendo conciencia de clase, algo que está absolutamente perdido y absolutamente desdibujado desde hace un montón de tiempo. Es decir, a estos mensajes, si somos capaces, que esto es muy importante, de estar presentes en las luchas ciudadanas, en las barricadas, en las luchas de los vecinos y vecinas que defienden un árbol centenario que quiere talar el ayuntamiento, que ha pasado aquí hace una semana, que defienden el empleo, que defienden los desahucios, que defienden... Si somos capaces de estar presentes en las luchas ciudadanas, solo si somos capaces de estar presentes, podremos construir esa conciencia de clase que se ha perdido. Y solamente construyendo conciencia de clase, no os quepa duda, seremos capaces de mantener un discurso que llegue a la ciudadanía con más fuerza que el que llega desde las instancias oficiales. Es decir, primera conclusión o primera propuesta, tenemos que estar presentes donde están las luchas ciudadanas.
Segunda propuesta, ¿cuál debe ser nuestro mensaje? Pues tenemos que hacer, porque lo tienen muy bien experimentado, lo mismo que hacen ellos, construir mensajes muy sencillos, mensajes elementales. Pero claro, en nuestro caso, esos mensajes tienen que estar apoyados en argumentos, no como en su caso, banda, plan, plan, plan. Nuestros mensajes deben ser sencillos, pero deben estar apoyados en argumentos. Por ejemplo, un mensaje, insisto, que para ello tenemos que haber penetrado en los movimientos sociales y estar en los movimientos sindicales, de barriada, etc. Un mensaje, el 1% de la población española tiene tanta riqueza como el 40% restante. Eso no lo dice Albert Rivera ni lo dice Arrimadas. Por ejemplo, esto que ellos llaman crisis económica, que nosotros llamamos una estafa, ha supuesto un desplazamiento de rentas brutal desde la clase trabajadora a las élites económicas. Es decir, desde el año 2008 hasta el 2019, en estos 11 años, la distancia entre el 10% de la población más pobre y el 10% de la población más rica se ha multiplicado por 4. ¿Vale? Por ejemplo, mientras que cualquier persona que trabaja o tiene una pensión en función de su renta anual paga unos impuestos del 8, del 10, del 12, del 17, del 20, del 22, según la renta que tenga, pues los capitalistas que tienen su dinero invertido en una sociedad de inversión, en lo que se llaman las SICAV, Sociedad de Inversión, SICAV, Sociedad de Inversión de Capital Variable, solamente pagan por los beneficios que produce su capital, solamente pagan de impuestos el 1%. La ley dice que el impuesto de sociedades, como norma, es del 25%. Pero las SICAV, que son sociedades, solamente pagan el 1%. De manera que en los años 2014, 15, 16, 17 y 18, en los últimos 5 años, las SICAV han tenido beneficios por importe de 5.000 millones de euros, 5.000 millones de euros de beneficios, y han pagado de impuestos 50 millones. El 1%. Yo soy pensionista, pues a mí me están cobrando el 17, el 18% de IRPF. O sea que pago 17 veces más impuestos que Amancio Ortega. Por eso él se puede permitir hacer esas donaciones millonarias que hace. Por ejemplo, nuestros mensajes tienen que decir, estos que enarbolan banderas, estos que quieren poner fronteras, estos que quieren hundir las pateras en el Mediterráneo, que se llaman patriotas, estos patriotas tienen a sus hijos estudiando en Suiza, en un colegio privado. Y tienen su dinero custodiado también en Suiza, o en un paraíso fiscal. E incluso, si pueden, tienen su residencia fiscal fuera. Y aún así, les reconocemos el deportista internacional más prestigioso de los últimos años, Fernando Alonso, era un desertor fiscal. Era un desertor fiscal y le dieron el premio Príncipe o Princesa de Asturias, reconociéndole. Pero ¿cómo? A ver, fijaos, el contraste tan grande entre las herramientas que utiliza el sistema a un desertor fiscal, a una persona que no se puede calificar de patriota, le reconozco dándole uno de los títulos, que yo para mí no lo quiero, desde luego, más prestigiosos del país. Bueno, esa es la reflexión previa. Entonces, las conclusiones de este encuentro, bien argumentadas, tenemos que llevarlas a la ciudadanía siempre teniendo en cuenta que estamos hablando con personas que se están enfrentando a este otro monstruo, Creo que esto es importante. Bien, esa es la reflexión previa. Luego el tema de debate era, o de la mesa redonda, el contexto económico-político y la sostenibilidad. Vamos a ver, el contexto, ¿cómo está eso del contexto? Bueno, pues el contexto actual, Pepe lo ha dicho de otra manera, yo lo voy a decir también de otra manera, el contexto actual está enmarcado en una trágica crisis de la era del petróleo. Dicho, como decía nuestro compañero Ramón Fernández Durán en el año 2008, el crepúsculo de la era trágica del petróleo. Este librito de 60 páginas que está en internet, El crepúsculo de la era trágica del petróleo, sitúa muy bien el contexto. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Pepe, las sociedades industrializadas, no así las sociedades empobrecidas, luego veremos la diferencia en lo que a consumo de combustible se refiere, somos extremadamente dependientes del petróleo.
De tal manera que el fin de los combustibles fósiles, porque el petróleo del que ha estado hablando Pepe, pero también el gas, pero también el carbón, y también el uranio, y por supuesto minerales, etcétera, pero estos combustibles fósiles más el uranio tienen fecha de caducidad. Es obvio que en un planeta finito, pues el consumo infinito de sus recursos es imposible, de sus recursos no renovables, y el petróleo se acabará, y además en un plazo relativamente pronto. A ver, petróleo hay mucho, hemos consumido la mitad del petróleo existente en el subsuelo, pero claro, ¿qué hemos hecho? Sacar el petróleo que pinchabas y salía petróleo. Hace 100 años, cuando empieza la explotación del petróleo, con la energía que hay en un barril de petróleo, utilizando esa energía en máquinas, se extraían 100 barriles. Era fácil, era petróleo muy superficial. Ahora, con la energía de un barril de petróleo, se extraen solo 10. ¿Por qué? Porque hemos consumido el petróleo más fácil de extraer, el petróleo más limpio, el que tiene una densidad energética mayor, ¿vale? ¿Qué es lo que queda por ahí? Petróleo sucísimo, arenas bituminosas en Canadá, las fosas oceánicas, el Ártico, etcétera. Bien, entonces, el fin de los combustibles fósiles va a provocar una crisis brutal del capitalismo. Este sistema sin petróleo no se sostiene. Y eso lo decía también Ramón Fernández Durán, compañero de ecologistas, que falleció en el año 2011, en este otro libro que se llama La quiebra del capitalismo global. Ambos los podéis encontrar en internet y son extremadamente recomendables. Luego hay publicaciones posteriores. En el año 2013 publicamos, Ecologistas en Acción, publicamos En la espiral de la energía. La espiral de la energía trata de otra manera lo que Pepe ha tratado aquí, de cuánta energía es capaz de generar un Homo sapiens y de cuánta energía disponemos ahora, ¿vale? Bueno, pues el contexto, que es a lo que íbamos, el contexto es un contexto de quiebra del capitalismo, porque esta sociedad, las sociedades industrializadas, no se sostienen sin combustibles fósiles. Mejor dicho, no se sostienen sin petróleo. El petróleo es el 90% del transporte mundial, el 90% es petróleo. Y cuando se acabe el petróleo, pues no, cuando se acabe no, ya hemos dicho que el petróleo se ha gastado el 50% y que lo que queda es el petróleo pues más costoso, más difícil de extraer y más caro y más contaminante. Bueno, pues esta quiebra del capitalismo global, cuenta Ramón Fernández Durán, será una quiebra del capitalismo a escala planetaria, pero durante algún tiempo sobrevivirán capitalismos regionales. Esta quiebra no va a ser una ruptura repentina, se va a provocar necesariamente, sí o sí, como consecuencia de nuestra dependencia de los combustibles fósiles, se va a provocar un colapso de la civilización industrial. Eso está, bueno, antes han hablado también Ramiro y Pepe de Jared Diamond, del libro Este colapso, que explica, un colapso societario no es una cosa nueva, no es que vayamos a ser la primera sociedad que colapsa, para que os hagáis una idea, bueno, muchas sociedades han colapsado por unos u otros motivos, pero vamos a poner un ejemplo muy fácil, el Imperio Romano. Roma, en los tiempos buenos del Imperio, Roma ciudad tenía 1 millón de habitantes, y en el siglo XV, Roma ciudad tenía 15.000 habitantes. Eso es un colapso, y de eso ha habido muchos, sociedades mayas, aztecas, etcétera, por unos u otros motivos, ¿vale? Entonces el colapso, que no es una novedad, sí va a ser una novedad para nosotras, que vamos a vivir este colapso, el colapso fundamentalmente significa una brutal simplificación de las estructuras. Pensar ahora mismo cómo podríamos vivir si no tuviéramos petróleo. En el mejor de los casos, si fuéramos capaces de poner en marcha todas las energías renovables disponibles, porque el viento y el sol y las mareas así lo permitan, podríamos disponer de energía por valor de la cuarta parte de la que estamos disponiendo ahora, de la cuarta parte. Es decir, que ahora cuando salgamos de aquí, vamos al llegar a casa, a pagar las 3/4 partes de todo lo que tengamos encendido, ¿vale? Y vamos a hacer la cuarta parte de los viajes que hacemos habitualmente, en vez de hacer 13.000 kilómetros al año, que es los kilómetros que hacen en transporte en vehículos privados, bueno, y en tren también. Un ciudadano medio, 13.000 kilómetros, no, en coche privado, 13.000 kilómetros, pues vamos a hacer la cuarta parte, 3.500, nada más, ¿vale? Bien, entonces, el colapso no va a ser algo repentino, no va a ser algo homogéneo, en algunos sitios se producirá
según la capacidad que tengan las comunidades para resistir esta situación, pues lo soportarán mejor o peor. Hay una experiencia muy bonita que es Cuba tenía una brutal dependencia energética de la Unión Soviética. La Unión Soviética se descompone, año 91 me parece que es, y de pronto Cuba deja, de un día para otro, de un día para otro, que a nosotras no nos va a pasar así. Nuestro suministro de energía va a ir decayendo poco a poco. Cuba, de un día para otro, se encuentra con que su suministro de energía se reduce a la cuarta parte, lo que ellos llaman el periodo especial, ¿vale? El periodo especial, que duró 8 o 9 años, supuso que el ciudadano, el cubano medio, perdiera 9 kilos de peso. Hasta que fueron capaces de construir una economía basada en otros recursos. Arar con bueyes, por ejemplo. Arar con bueyes. Bueno, pues ya digo que el colapso no será repentino, que no será homogéneo, que no afectará a las sociedades no industrializadas, por lo menos no en la misma medida, ¿vale? Que supondrá una vuelta a lo rural, sobre todo una vuelta a la alimentación de cercanía, porque cualquier producto alimentario que ponéis en vuestra mesa, como media ha recorrido 3.000 kilómetros, como media. Claro, habiendo petróleo eso es posible, no habiendo petróleo ya no. Entonces habrá que volver a un sistema alimentario, digo volver porque antes ya era así, a un sistema alimentario basado en la cercanía. Y decimos, esto será más fácil para unas sociedades, para unas comunidades que para otras. Las megaciudades, las capitales con 300.000 habitantes, 320.000 como Córdoba, pues a lo mejor todavía podemos abastecernos de lo que tenemos en nuestro entorno. Pero una ciudad de 3 millones de habitantes, obviamente tendrá que haber un desplazamiento de la ciudad al campo. Bien, al colapso derivado, que es seguro, lo que no está es fechado, derivado de la quiebra del capitalismo, del fin de los combustibles fósiles, se va a sumar los efectos del calentamiento global. A ver, el calentamiento global del planeta, ya la temperatura media del planeta se ha incrementado 1 grado y para mañana se va a incrementar 1,5 grados, y esto supone, como decía Pepe, que el mar llegará hasta Lebrija, y para finales de este milenio Sevilla estará bajo el agua, porque Sevilla tiene, el observatorio meteorológico de Sevilla está a 7 metros sobre el nivel del mar, el de Córdoba a 90 metros. Observatorio meteorológico de Córdoba, que está un poquito más abajo en el río, está a 90 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pues para finales de este milenio es posible que no haya hielo en ninguna parte del planeta y que el nivel del mar se haya elevado 75 metros. Es decir, que se podrá ir en 1 hora a la playa, pero no desde Sevilla, desde Córdoba, ¿vale? ¿Qué va a provocar, entre otras cosas, el calentamiento global del planeta? Pues, por supuesto, desertización, sequías, fenómenos meteorológicos extremos, grandes inundaciones y grandes sequías, y va a provocar, con toda seguridad, ya lo está provocando, centenares de millones de refugiados climáticos, de gente que va a tener que abandonar sus tierras e irse al norte o al sur, básicamente al norte, porque en el hemisferio sur no hay tanta tierra, básicamente en el hemisferio norte, irse al norte para poder sobrevivir con cierta garantía. Esto, por supuesto, no va a ser literalmente así. Lo que va a provocar el calentamiento global va a ser una pérdida de población brutal. Vale. Y luego, además, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de fertilidad del suelo. Claro, si nos estamos alimentando con agricultura industrializada, petando los suelos de fertilizantes y de herbicidas, cuando no tengamos fertilizantes o herbicidas, porque en gran parte, entre otras cosas, son derivados del petróleo, pues nos vamos a encontrar con suelos infértiles, totalmente esterilizados. Eso va a contribuir a esa brutal pérdida de población que se supone. Bueno, y luego, por supuesto, toda la contaminación de la tierra, del agua y del aire. La contaminación ambiental daría para un encuentro como este. En España todos los años mueren, en muertes prematuras, 30.000 personas por contaminación ambiental. 30.000 personas por contaminación ambiental. ¿Vale? Vale, y ahora viene la última parte. Era
era el contexto económico-político y su incidencia en la precariedad. ¿Cómo incide en la precariedad? Obviamente, la incidencia va a ser extremadamente negativa, porque va a afectar sobre todo a los más pobres. Está claro, ¿no? Que los más ricos ya se están comprando pues tierras en los países nórdicos, ¿no? Ya pronto Groenlandia e Islandia tendrán ya todo el terreno vendido a los ricos del occidente industrializado. O sea que va a afectar sobre todo a los más pobres, en todos los niveles, ¿vale? Hagamos lo que hagamos. Lo que pasa es que podemos minimizar los efectos de este colapso civilizatorio. Podemos minimizar los efectos de la crisis energética y de la crisis climática. Minimizarlo nada más, no lo vamos a evitar. Si somos capaces de organizarnos, primera medida, organización. Si somos capaces de organizarnos, si somos capaces de formarnos para prever el alcance de la crisis, hasta dónde puede llegar esta crisis, no hay nada escrito, los científicos cada día salen publicaciones nuevas con nuevas determinaciones, pero podemos mínimamente prever la hoja de ruta, ¿no? Nos organizamos, nos formamos, empezamos a construir alternativas a sabiendas de que es muy difícil construir una sociedad alternativa a estas sociedades carbonodependientes, que es muy difícil. Hay muchas iniciativas. Ahora hablamos un poquito de esas iniciativas porque Ana Mari me ha pedido que hable de la economía social y solidaria, ¿vale? Entonces, hay que extender iniciativas de economía social y solidaria de tal forma que seamos capaces de ir construyendo esos mecanismos que nos permitan capear el temporal, minimizarlo, no resolverlo. ¿Qué iniciativas vemos en nuestras ciudades? Todas nosotras conocemos gente jóvenes, licenciados universitarios con un montón de máster que se han ido al campo, que se han convertido en panaderos, que se han convertido en cabreros, que hacen quesos, que tienen huerta, que los productos de la huerta lo venden directamente por el sistema de cestas. Montones de nosotras participamos en experiencias de huertos comunitarios. Ojo, Cuba, al final del periodo especial, el 40% de los productos de la huerta de Cuba venían de La Habana, venían de La Habana. Y en el año 1945, terminada la Primera Guerra Mundial, Londres, el 40% de su consumo de productos de huerta venían de Londres. ¿Por qué? Porque esto pasó también en otras capitales, no solamente en Londres. ¿Por qué? Porque las administraciones pusieron en marcha campañas de concienciación y sensibilización brutal. Es decir, que estas cosas se pueden hacer. Nosotras podemos hacerlo en lo alternativo y en pequeñas redes, pero si las administraciones se pusieran a ello, este escenario, ¿cómo es? Mad Max, este escenario Mad Max, si las administraciones se pusieran a ello, va a ser un escenario, va a ser muy difícil, necesariamente, pero podría estar controlado, porque recursos hay. Si la comunidad coge las riendas, recursos hay. Yo participo en una experiencia, os cuento muy brevemente, nos llamamos el Mercado Social de Córdoba. Somos 200 personas que hemos montado una tienda en la que hay productos ecológicos, comercio justo, artesanía local, en fin, cosas siempre en este perfil, ¿no? En la medida en que podemos, todo lo que tenemos a la venta son productos de cooperativa. Si no hay más remedio, pues a veces compramos a sociedades anónimas, pero si hay cooperativas que nos lo puedan suministrar, pues lo hacemos. Entonces, somos 200 socios, 200 socias, que tenemos un compromiso de compra de 15 euros mensuales en el mercado. Es decir, es tan fácil como decir, nos juntamos un montón de gente y parte de nuestras necesidades, en el mercado social tenemos camisetas de comercio justo, tenemos una librería feminista magnífica, tenemos una librería de cuentos infantiles que no hay otra en Córdoba, tenemos ron cubano, cerveza artesana, hay muchos productos. Es decir, es fácil gastarte 15 euros mensuales en una tienda donde encuentras lácteos, verduras, envasados de marinaleda, conservas de pescado sostenible, etc. Bueno, pues es así de fácil. Con los ingresos que garantizan las socias del mercado social, a trancas y barrancas estamos sacando adelante una experiencia de economía alternativa y solidaria.
Entonces, allí vendemos, por ejemplo, productos cosméticos de artesanas cordobesas, socias del mercado social, que llevan allí sus productos cosméticos. Vendemos productos de limpieza de una cooperativa artesana, de discapacitados en Marchena. Allí somos un poco centro de información son energía, es decir, de otras experiencias alternativas de consumo de energía. Son Energía es una cooperativa que nace en Cataluña, que somos ya 50.000 socias y que comercializa energía verde, energía limpia, ¿vale? Y otras muchas cosas más que no se puede desgranar ahora. Entonces, estábamos hablando de qué hacer, organizarnos, formarnos, empezar a construir alternativas. A ver, estaréis viendo que cada vez el tema del cambio climático, aunque las administraciones se lo estén pasando por el forro de los pantalones, la ciudadanía está empezando a tomar conciencia, de tal manera que en algunos sitios, como en el Reino Unido, ha surgido una iniciativa que se llama Extinction Rebellion, que es una iniciativa de Extinction Rebellion, lo dice todo, rebelión ante la extinción, ¿vale? Pues es una iniciativa ciudadana que se ha propuesto poner de rodillas a las autoridades, a los poderes públicos, que están al servicio de los poderes económicos, luego poner de rodillas a los poderes económicos a base de hacer acciones muy contundentes. Si nos ponemos detrás de una pancarta, bueno, al sistema le podrá... Eso es una chinita en el zapato. Pero si cortamos el tráfico de acceso al Támesis durante una mañana entera de un domingo porque nos hemos sentado en todos los puentes que dan acceso a la City, eso ya es distinto. Y si cortamos la vía del AVE durante una semana, si fuéramos capaces de hacer eso, eso ya es distinto. Ya estamos hablando de una resistencia, Extinction Rebellion, de una rebelión ante la extinción muy potente. Extinction Rebellion es la experiencia británica. En Europa se está desarrollando con otra denominación. Dicho en inglés, que yo no sé inglés, pero bueno, por eso lo voy a decir fatal, by 2020, we rise up. Para el año 2020 nos levantamos. Y en España nos llamamos Rebelión por el Clima 2020. ¿Por qué 2020? Porque se supone que el año 2020 es el año en el que hay que empezar ya a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a un ritmo del 7% anual. Del 7% anual, es decir, empezar a reducir el consumo de energías fósiles a un ritmo del 7% anual. Esto el capitalismo no puede soportarlo. Esto no es posible en el capitalismo. En el capitalismo, si no hay crecimiento, el capitalismo no funciona. Entonces, nos llamamos Rebelión por el Clima 2020 porque si en el 2020 no somos capaces de poner de rodillas a los poderes económicos y a los poderes públicos, el incremento de las temperaturas en el planeta para finales de este siglo, con toda seguridad, será de entre 3 y 4 grados. Casualmente, en la península ibérica, el incremento de temperaturas, que en el conjunto del planeta es de 1 grado, aquí es de 1,5 grados. Ojo, aquí en la península ibérica, en el área mediterránea, digamos. ¿Por qué? Por condiciones geográficas, ¿vale? Y en el Valle del Guadalquivir hay estudios. Y en Córdoba, ¿cómo va a ser esto dentro de 80 años? La línea del desierto, dicen ya muchas investigaciones, la línea del desierto para finales de este siglo estará entre Lisboa y Alicante. Luego cuando lleguéis a casa cogéis un mapa ahí en el buscador, busquéis un mapa y tracéis una línea entre Lisboa y Alicante. Está un poquito, digamos que raspando Aranjuez, para entenderlo, raspando Aranjuez. Bueno, pues estas son las iniciativas, Rebelión por el Clima, Extinction Rebellion, We Rise Up, que se están generalizando ya. Y que tenemos que estar alerta porque tenemos que estar ahí. ¿Por qué? Porque la incidencia en la precariedad del colapso civilizatorio, de la crisis de combustibles fósiles y de la crisis energética va a ser brutal. Si ahora la ciudadanía, los precarios, las personas con trabajos precarios, los excluidos, los trabajadores pobres lo pasan mal, con este escenario lo van a pasar muchísimo peor con toda seguridad, salvo que seamos capaces de generar organización, y además organización, como hemos dicho, muy contundente. Termino, Ana, termino. Hay un grupo que es Jóvenes por el Clima, a nivel planetario, es un movimiento planetario que se llama, en inglés, Friday for Future,
Eso sí lo sé decir bien. Friday for Future. Viernes por el futuro. Que todos los viernes empezó Greta Thunberg, esta chica de 16 años sueca, que se plantó frente al Parlamento y dijo: yo de aquí, todos los viernes de aquí no me mueve nadie, y que ya ha viajado por todo el mundo yendo a todas las asambleas conocidas de la Unión Europea, del foro, en fin, de todos los foros habidos y por haber. Pues este movimiento, Friday for Future, ha organizado ya 2 huelgas planetarias escolares. La primera fue el 15 de marzo, la segunda fue el 24 de mayo. Y la tercera, y ahí tenemos que estar todas, será el 27 de septiembre. Y esta ya no es una huelga escolar. El 27 de septiembre es una huelga mundial por el clima. Huelga mundial por el clima. Posiblemente no sea una huelga digamos, laboral. No se ha podido conseguir que los sindicatos participasen en la convocatoria, ¿vale? Pero va a ser una huelga escolar, una huelga de consumo. Va a ser una semana entre el 20, que harán la huelga los estudiantes, y el 27, que la haremos nosotras. Va a ser una semana de movilizaciones contundentes. Bueno, pues ese es un poco el escenario, ¿vale? Nos vemos en rebelión por el clima, nos vemos detrás de una pancarta, pero sentados en la carretera nacional, en cualquiera, en la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6, la que os toque, Nos vemos el 27 de septiembre, y que tengamos claro que este escenario dantesco lo es porque el sistema, porque el capital se empeña en obtener los máximos recursos del planeta y de los seres humanos. Pero es reversible si la comunidad coge las riendas.